Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro con la academia, esta reunión semanal que hacemos con destacadísimos investigadores e investigadoras de las más diversas disciplinas de nuestro sistema científico para charlar sobre los temas de punta que se están estudiando e investigando en la Argentina, sobre los temas de punta y también sobre la historia de nuestro país en la investigación de muchos de estos temas. Y si hay uno, una línea de investigación, un área de investigación que acapara la imaginación y la fascinación de todos nosotros, es la actividad espacial. Precisamente una de las actividades en las que la Argentina más se destacó y todavía se destaca. La Argentina es, sin ningún lugar a duda, y dicho por los otros países de la región, el país con mayor desarrollo espacial de toda la región, eh, que ha hecho avances importantísimos y podría haberlos hecho muchos más, haber hecho muchos más avances y estar en una situación realmente de punta en distintas tecnologías y logros en materia espacial si no se hubiera encontrado nuestro sistema científico con una cantidad innumerable de obstáculos. Y entre ellos se encuentran las restricciones que está sufriendo en estos 2 últimos años, o 2 años y medio, por el recorte de presupuestos, la disminución y reducción de becas de doctorado y de postdoctorado, la reducción en ingresos a la carrera del investigador científico. Realmente el sistema científico está sufriendo una asfixia enorme que no le deja desplegar las alas. Y antes de comenzar con el tema de hoy, me gustaría leerles un comunicado que emitió la Academia en estos días, justamente sobre las situaciones, las últimas situaciones que se están viviendo y que están alertando y poniendo, alarmando de una manera como pocas veces se vio a toda la gente que tiene que ver con la comunidad científica. Han salido comunicados, declaraciones de todas las entidades del sistema científico, el Consejo Interuniversitario Nacional, los centros de investigación científica y tecnológica, en fin, de los trabajadores del sector, pero la academia también hizo un comunicado que, si me permiten, se los voy a leer, no es muy largo, y dice así: la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales manifiesta su profunda preocupación por el estado del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y expresa su solidaridad con la Comisión Nacional de Energía Atómica, sus trabajadores despedidos y los becarios postdoctorales del CONICET que atraviesan una situación crítica. La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país. Advertimos con especial alarma sobre dos hechos recientes. En primer lugar, la no renovación de decenas de contratos a personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica evidencia una vez más la falta de valorización gubernamental hacia el sector. La Comisión Nacional de Energía Atómica es una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina. Su desarrollo nuclear nos dio una posición privilegiada en el selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública. El vaciamiento de la CONEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema. En segundo lugar, se suma el freno a los ingresos a la carrera del investigador científico del CONICET,
Esta medida interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros. A este escenario se le suma la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la agencia I+D+I, pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada. Por último, repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos. Esas imágenes que remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia jamás deberían repetirse en democracia. Esta academia reitera su compromiso con el desarrollo nacional y pone a disposición sus capacidades consultivas para colaborar en una urgente valorización y el consecuente reencauzamiento de las políticas públicas del sector. Buenos Aires, 3 de julio de 2026. Como les digo, esta es una declaración de la Academia en la cual revistan muchos de los científicos, bueno, son todos científicos de entre los más destacados que tiene el país, muchos de ellos salidos de las filas de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero también de otros organismos, como aquellos de los que vamos a hablar hoy, que son universidades y Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Y tenemos el gusto enorme, el lujo de contar con dos generaciones de protagonistas de la actividad espacial en el país. Ambos comparten no solo el conocimiento del área de investigación, sino la misma pasión enorme que no los ha dejado a pesar de las enormes dificultades que implicó trabajar en este tema, abrir caminos en este tema y mantener esa llama encendida ahora con las nuevas generaciones en el país. Uno de ellos es el doctor Marcos Actis, ingeniero aeronáutico, doctor en ingeniería, decano de la Facultad de Ingeniería y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, director del Centro Tecnológico Aeroespacial de la misma universidad y de la Facultad de en la Facultad de Ingeniería del proyecto Tronador 2, el lanzador argentino cuyas imágenes nos llenaron de ilusión, porque era un concepto totalmente nuevo en lanzadores. El primer país de América Latina que iba a tener un lanzador espacial, iba a ser soberano, iba a ser independiente para poner en órbita sus propios satélites y los de otros países, por supuesto, dar servicios a otros países. Entre otras funciones, Marcos fue miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales entre 2020 y 2024, miembro y presidente de la compañía VENG, presidente del directorio de la compañía VENG, una empresa argentina de servicios y desarrollos tecnológicos especializada en la actividad espacial. Además, es director del Programa de Formación de Recursos Humanos en Tecnología Aeroespacial y dirigió o codirigió tesis doctorales y de maestría. Recibió el diploma al mérito CONEX en 2023 en Desarrollo Tecnológico y el doctorado honoris causa por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia, en 2024, entre múltiples otras importantes distinciones. Además, es asesor internacional. Sonia Bota, la nueva generación, la que sigue en el camino que abrieron estos pioneros de la misma universidad. Es ingeniera aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en sistemas de exploración espacial por la Universidad de Leicester, Reino Unido. En 2015 y 2018 se desempeñó como ingeniera de control térmico para las misiones SAOCOM 1A y 1B.
Desde 2019 integra el Centro Tecnológico Aeroespacial de la Universidad de La Plata, donde coordina el programa Satélite Universitario. Y desde 2021, el desarrollo del CubeSat USAT-1. Entre 2023 y 2025 fue el líder del último chiche, la última gema que está en órbita, estuvo en órbita hace muy poquito y que fue dado a conocer por todos los medios en el país, el satélite Atenea, el único satélite de América Latina que voló en la misión Artemis II de la NASA, desarrollado en conjunto por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Universidad de La Plata. Desde 2020 se desempeña además como profesora adjunta de la asignatura Órbitas, Trayectorias y Performance en la misma facultad, la Facultad de Ingeniería de La Plata. El nodo espacial que tenemos allí en la ciudad de La Plata y que estuvo haciendo punta en todos los proyectos que tenían que ver con la actividad espacial. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos enormemente a Marcos Actis y Sonia Bota, que nos van a contar un poquitito y nos van a refrescar la memoria, porque pareciera que algunos a veces se olvidan de todo lo que hizo la Argentina en materia espacial y descubren de repente algún logro y dicen, ¡ay, qué maravilla! Esto es fantástico, es lo más grande. Y se olvidan de todo lo que se vino haciendo antes, que fue lo que hizo posible esta participación, por ejemplo, de Atenea en el viaje a la Luna, en la misión Artemis, donde la Argentina compitió con decenas de países y, bueno, logró un lugar en esa misión que fue el retorno a la Luna en un viaje tripulado. Ya nos va a contar Sonia sobre lo que significó competir para obtener ese lugar y todo el trayecto y cómo hubo que esforzarse. Y lo hicieron sin ayuda, realmente contra viento y marea. Así que les damos la bienvenida, muchísimas gracias. Y Marcos, no sé si vos querés empezar contándonos un poquito, porque vos empezaste siendo muy joven. Me acuerdo, tuve la suerte de poder charlar con vos ya hace mucho, y que vos me contabas que siempre había sido tu sueño ser ingeniero aeroespacial. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Sonia. Gracias a la Academia por la invitación. Y sí, es así. De hecho, estudiar aeronáutica fue una casualidad porque yo buscaba una carrera espacial y, y un poco me anoté en aeronáutica porque pensé, mi abuelo me dijo, en La Plata creo que hacen algo también de espacial. Y cuando fui, bueno, evidentemente había una trayectoria espacial. En los años 70 había una especialización en el espacio que fue sacado durante el gobierno militar. Y bueno, elegí eso y de que me recibí hice cosas espaciales. Prácticamente inicié con temas espaciales y lo he hecho toda mi vida en la universidad, que eso me llevó a cambiar las carreras. Fui el que impulsó el cambio aeroespacial, porque eso es lo que era en el mundo. Como siempre, un poco en contra de las otras cuatro terminales, que eran aeronáutica, pero hoy en día todas las terminales son aeroespacial. Y bueno, eso ayuda a que los chicos se identifiquen más fácilmente con la carrera y es por eso que hemos triplicado el número de ingresantes con el nuevo nombre, pero seguimos lo mismo, haciendo las cosas y obviamente mejorando, ¿no?, con estos proyectos. Así que bueno, mi poco mi, mi charla, no sé si se está viendo ahí, creo que sí, eh, va a ser alrededor de una vida en paralela, ¿no? Del Departamento de Aeronáutica con la CONAE. Eh, en los inicios de la CONAE, mi profesor, porque fue profesor
el Comodoro Ricciardi, que trabajó en el Pulqui 1 y que estaba en La Plata, que daba introducción a las ciencias espaciales, fue elegido director del primer directorio de CONAE y él fue el que acercó el proyecto de los SAC a la universidad, en concreto al Departamento de Aeronáutica, y ahí empezamos a trabajar. Así que hemos vivido el desarrollo de la CONAE desde el departamento. Los inicios nuestros, este es el GEMA, Grupo de Ensayos Mecánico Aplicado, es la antecesora del Centro Tecnológico Aeroespacial, que ya contaré cómo nace el centro. El GEMA fue el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, y bueno, le llamamos así porque empezamos trabajando con satélites, pero después lo aplicamos todos los conocimientos a todo lo que es la industria automotriz, que es nuestro fuerte hoy en día. El GEMA es un referente en todas las cuestiones de ensayos automotriz en el país. Un poco la historia, ¿eh? Ahí estoy con Paulo Ringeni, los dos fuimos los fundadores del grupo que hoy tiene más de 80 integrantes. Empezamos trabajando en el SAC B, primer satélite, porque anterior a eso se había iniciado un prototipo que era el SAC-A, para medir radiaciones solares, pero bueno, el primer satélite que se hace el convenio con NASA, esto fue la salida del Cóndor, implicó hacer un desarrollo pacífico, así lo definía Estados Unidos, y que fue el desarrollo de los SAC, satélites argentinos científicos, y el primero que se inició fue el satélite SAC-B. No había en el país elementos para ensayo. Nosotros se le encargó al Departamento de Aeronáutica hacer los ensayos de validación, los ensayos ambientales, y mientras INVAP empezaba la construcción allá en Bariloche. Y no había ningún tipo de laboratorio, así que ese shaker inicial que fue usado para desarrollo espacial era un shaker donado por el SICA al INTI en el laboratorio de embalajes. Con Pablo y otros integrantes del departamento convertimos el laboratorio ese en un laboratorio de ensayo espacial, haciéndole una cámara limpia, portátil y bueno, haciendo todo un desarrollo que no existía en ese entonces y haciendo todos los procedimientos que después adquirió INVAP para poder seguir haciendo para los futuros satélites los ensayos. Así que ese fue el SAC-B, un satélite que se lanzaba desde un misil bajo las alas del BEC-52, fíjense ustedes, estamos hablando de los años 90, y que bueno, lamentablemente quedó sujeto al lanzador, el satélite no se desprendió y funcionó perfectamente, pero como no se podía orientar sus paneles al sol, se agotaron las baterías y dejó de funcionar. Es por eso que NASA, en compensación, ofreció lanzar el SAC-A, una versión mucho más chica, con un proyecto que se estaba haciendo, era previo a la CONAE, y fue lanzado del transbordador espacial. Nosotros hicimos las medidas de masa en ese entonces, allá en Bariloche, en los viejos edificios de INVAP. Como verán, este es una imagen, es histórica. El que nos traía la caja, que era un becario como nosotros, un iniciador, era Vicente Campeni, presidente de INVAP. ¿eh? Los tres, Pablo, Vicente y yo, empezamos tocando las primeras cajas de satélites y bueno, tenemos una larga trayectoria en estas cosas, ¿no? Pero bueno, se traía en avión y se ensayaba y se volvía a llevar al INVAP. Y el satélite entero tuvo que ser ensayado en ese entonces en el INPE porque en Argentina no había laboratorios. Bueno, participamos muy escasamente en SAC-C porque fue la transición, los armados los laboratorios en INVAP. Bueno, no tuvimos demasiada participación, salvo en las baterías que sí controlaba Guillermo Garaventa, que es un experto en baterías. Él empezó
a trabajar de nuestro grupo en ese satélite. Este es el SAC-D, que es un proyecto realmente muy ambicioso. Gracias al lanzamiento SAC-D se conmemora el Día del Científico de la Ciencia Tecnológica, que fue lanzado, ¿no? Y en 2011 y que era un proyecto realmente muy importante. Toda la plataforma fue realizada en el INVAP, toda la navegación. Nosotros trabajamos ya, empezamos a trabajar en la parte térmica en ese entonces, y de los 5 instrumentos que llevaba por fuera del satélite, la Universidad de La Plata y los sistemas científicos, el IAR y el CIOP, construyeron los cuatro de esos 5 instrumentos que realmente fueron instrumentos que marcaron hitos, como el radiómetro. Estaba el doctor Colon en ese entonces, fue el que nos pidió hacer el radiómetro, y, y bueno, te llevaba una cámara térmica para medir sobre todo las cuestiones de incendio del país que podía monitorear Argentina en las pasadas. Para ponerlos en contexto, los satélites científicos son los que están en esas órbitas bajas, entre 400 y 2000 kilómetros. También está en la constelación de, de GPS. Tenemos los geoestacionarios, que son satélites que están fijos sobre el Ecuador, que están a 36.000 kilómetros. Los otros pasan cada 90 minutos sobre un punto, pero sobre un punto de la Tierra, y se vuelven a cambiar, y tal vez pasan en una semana y no vuelvan a pasar hasta otra semana por la misma posición. Y ahí está hasta donde llegó Atenea, que fue el satélite que más lejos orbitó, a 72.000 kilómetros. Bueno, lo importante, como les dije, estaba el radiómetro, que era el que medía, el que contrastaba un poco contra Acuario. Acuario era el que medía la salinidad del mar. Fue la primera vez que se midió del espacio la salinidad del mar. Antes la medían los barcos, así que se pudo mapear todo el mundo a partir de Aquarius. Y Argentina, bueno, puso este radiómetro que permitía medir velocidad de viento a nivel de la Tierra. Todo construido en la universidad. Igual que la cámara infrarrojo, ahí con mucha eh, paciencia se puede ver la estela del volcán Hudson, justo en 2011, cuando fue el lanzamiento del SAC-B, e hizo explosión el volcán. Y bueno, ahí si uno tiene un poco de imaginación puede ver la estela del volcán, monitoreada por la cámara infrarroja provista por la agencia canadiense, y todo el resto desarrollado en Argentina, en la universidad. Trabajaron grupos que después los voy a mencionar. Lo importante del SAC-B, también tenía un recolector de datos, otro histórico como Quito Lorente, fue el que desarrolló el alquisidor de datos, que hoy también viaja, y está previsto que viaje algo similar en Sabia Mar, ¿eh? Pero bueno, podía levantar datos de muy baja potencia en cualquier parte del globo, sin necesidad de un transmisor de alta potencia, y eso facilitaba la toma de temperatura, poder medir en glaciares, en aquellos puntos que todavía no había en ese entonces internet a nivel global. Permitía tener información precisa de las boyas. Es muy parecido al sistema Argos, pero Made in Argentina. Estas son las estaciones. Había una estación en la Antártida y se pudo levantar la temperatura y las cuestiones atmosféricas de la Antártida. El otro, para mí esto es realmente un desarrollo de la universidad, empezada en el LACY y continuada en el CENIT. Los padres, podríamos decir, el ruso Murashi fue uno de los que realmente inspiró a los chicos y formó a los chicos que después trabajaron y generaron el GPS. Nosotros hoy estamos acostumbrados a los GPS. Esto piensen que eran en 2006, se empezó con esto.
y se logró desarrollar un GPS liberado, que le decimos nosotros, que lo único que hace es mirar las señales de los GPS de otro satélite y posicionarse en cualquier punto, independiente de la velocidad o la altura, algo realmente extraordinario. Yo a esto lo defiendo porque realmente es un descubrimiento. Fíjense en qué año estoy hablando de esto. Voló en SAC-D. Lamentablemente yo insistí para que vuelen los otros satélites, pero bueno, recién ahora en Sabia Mar, ¿eh? Sabia Mar va a tener eh, este GPS ya de nueva generación volando para ser validado en Sabia Mar, que con eso lograremos que los próximos satélites construidos acá en Argentina realmente puedan ser provistos con este GPS sin la necesidad de comprar un GPS en el exterior, a un tercio del valor de comprarlo en el exterior. Este es el instrumento inicial. Acá tuvimos muchísimo apoyo de Roberto Jaselski para poder construir esto. Construimos cámaras limpias, facilidades en la facultad que hoy en día seguimos usando. Bueno, estos son distintos elementos que se realizan en el GEMA. El GEMA es un laboratorio que ha desarrollado las mantas para Saucon, eh, las antenas. Bueno, es un laboratorio que tiene múltiples condiciones. Acá es el trabajo de Saucon. En alguna foto de eso estará Sonia por ahí. Nos tocó trabajar en pandemia. Pero bueno, hoy en día los dos Saucon siguen funcionando. Estos ya nos hicieron en colaboración con NASA. ¿eh? Eh, Era un radar de apertura sintético, y con el SAC-D se terminó. La colaboración de NASA terminó con el SAC-D. No hubo otro proyecto hasta la Atenea de colaboración con NASA tan así del tema espacial. Pero bueno, este es el desarrollo del SAOCOM. ¿Mm? Si ustedes, voy a volver un poquito atrás, todo lo dorado, que después lo voy a ver al final, todas esas mantas, el cálculo y todos los sistemas térmicos fueron desarrollados en la universidad, ¿eh? Hecho por estudiantes y alumnos, todas estas mantas. De hecho, cuando Bolden visitó nuestro departamento, se asombró que los alumnos trabajen en proyectos de primera en temas espaciales. Él contaba que en Estados Unidos estas cosas no se veían. Bueno, nuestros alumnos becarios fueron los que construyeron las mantas. Nuestros ingenieros los calculaban junto con ellos y ellos las construyeron y las llevaban a colocar al INVA. Ahora, cuando me dicen a mí todo lo invertido en el Estado, y que por eso no tiene que invertir el Estado y tenemos que ir a los privados, muchos se olvidan que el Valle de la Muerte en cualquier parte del mundo lo pagan los estados. El primer inversor es el Estado. El que va a invertir en algo que no sabe si va a andar o no es el Estado. El privado va a invertir cuando sepa que esto va a funcionar. Estas cuestiones son muy difíciles de explicar en Argentina. La CONAE hizo una gran inversión en nuestra facultad. Pudimos construir laboratorios, instalaciones, que hoy podemos hacer servicios no solo espaciales, sino a otras empresas. En este caso, este es el primer satélite que desarrolló la empresa Satellogi. ¿eh? Acá se ensayó en nuestro GEMA el satélite que lanzó por primera vez Satellogi. Hoy día Satellogi tiene un laboratorio similar en Uruguay, y no solo eso, la persona que operaba nuestro equipo y que formamos durante 10 años es la que opera los equipos del Satellogi. O sea que no solo formamos y permitimos que empresas puedan desarrollarse, sino también somos los que generamos los recursos humanos de gran calidad por tener estos equipos que el Estado ha invertido. Bueno, pero esto es un ejemplo. No hubiese podido hacer los ensayos Satellogi en Argentina si la CONAE no hubiese hecho toda la inversión que hizo. Aparte, Satellogi también empezó en INVAP. Yo no le quito mérito como a Elon Musk, pero si NASA no le ponía el dinero que le puso Elon Musk, no sería Elon Musk. Entonces,
Es muy importante el aporte del Estado en lo que nosotros llamamos el Valle de la Muerte, donde nadie va a invertir. Pero esto lo sabe todo el mundo. Lamentablemente en Argentina parece que ese capítulo no existe hoy en día, ¿no? También pudimos participar en los ARSAT. Ni qué decir esto con esto, Argentina llegó al boom de la tecnología, ¿no? Para mí es el top. Argentina a poder construir satélites geoestacionarios, como lo hizo el INVAP. Nosotros colaboramos muy pequeñamente, pero colaboramos con INVAP, logrando poder desarrollar estos dos satélites que hoy sí no se perdieron las las órbitas. Yo siendo alumno, voy a ir un poco para atrás, allá por el año 86, entro a consultarlo al profesor Ventura, ¿no? Un profesor que daba estructura, mi profesor, hoy yo tengo el cargo que tenía Ventura, y estaba con el profesor realmente Ricciardi, ¿no? Humberto Ricciardi, realmente, los que lo hemos conocido realmente sabemos de su pasión por el espacio discutiendo, haciendo una carta para mandarle al doctor Alfonsín, al presidente, del peligro que significaba no ocupar las órbitas. Año 86. Fíjense el tiempo que estoy hablando, ya esas personas pensaban en estas cosas que después, bueno, gracias a la construcción de los ARSAT, las podemos tener ocupadas, ¿no? Y otra cosa, el derrame de la parte aeroespacial, INVAP, todo el desarrollo que realizó de sus radares es debido a los estudios comenzados, obviamente. No lo he mencionado hasta acá, pero esto es todo obra y arte del doctor Baroto, que es el motor que ha mantenido la CONAE durante tantos años. Él empezó en el 98, se empezó con las cuestiones satelitales. También aquí hay un gran aporte de la parte electrónica de la facultad, del departamento de electrónica, de electrotecnia, en todos los estudios de radares que después fueron aplicados en el INVAP. ¿Mm? El otro proyecto que tuvimos la suerte de participar, en el año 96, me acuerdo haber tenido una reunión con el doctor Baroto, que ya estaba pensando en hacer un lanzador, ¿no? Nosotros muy joven, muy inexperto, pero bueno, esa fue la primera vez que estuve con Conrado Baroto hablándoles del lanzador que estaba pensando hacer, que después se empezó a hacer allá por el 98, se empezaron a hacer cosas, pero en el 2008 fue donde recibió el gran impulso y fuimos llamados, convocados por la CONAE para poder colaborar en todo el proyecto Tronador. ¿M? Y creo que la facultad se juntó a otros UID, otros organismos, logramos formar el Centro Tecnológico Aeroespacial, porque ya no alcanzaba con la parte de ensayos, teníamos que tener simulaciones computacionales, se sumó el GFC, la CLIFA, medir también todas las cuestiones de hacer de ensayos de túneles de viento, el CENIT, bueno, el CIOP, Prointe, Cruci, que eso era una empresa incubada que estaba empezando a ser importante y lamentablemente los cambios de época también no prosperó, el IAR, todo el conmemorado científico del Gran La Plata, podríamos decir, fue la que se empezó a trabajar. Y Ben, para muchos que no saben, los primeros 15 empleados de Ben, los primeros 15 contratados de Ben, fueron hechos en la Fundación Facultad de Ingeniería en nuestra facultad. O sea que los primeros trabajadores de Ben estaban radicados en La Plata, en nuestra facultad. Muchos de ellos todavía siguen en Ben, después pasaron a planta, y así creció Ben, que llegó a tener alrededor de 470, casi 500 empleados. Pero bueno, el inicio de Ben fue en nuestra universidad. Nosotros le dimos alojamiento, gracias a ellos nosotros pudimos ampliar nuestros laboratorios y crecer realmente enormemente con el proyecto Tronador. Tenemos equipos que no existen en Argentina ni en Latinoamérica hoy en día.
haciendo ensayos para la industria. Perdónenme si me detengo, pero son cosas que realmente hay que decirlas porque lo que hacemos ahora es porque se invirtió, porque el Estado invirtió. Este es el primer lanzamiento, el lanzamiento del VEX, este vehículo, esto es el hangar de nuestra facultad, este vehículo fue construido, nadie sabía que estábamos construyendo un lanzador en la universidad, en la facultad, los chicos nunca vieron esto, había enormes condiciones de seguridad. El vehículo lo sacamos a las 3 de la mañana rumbo a Pipina, realmente toda una hazaña, nuestros pibes laburaban sábado, domingo, de noche, a cualquier hora, un entusiasmo, toda esta banda que está acá abajo, trabajó junto a los técnicos de CONADE y BEN para tener esto funcionando y fue el primer vehículo guiado, porque acá en la, en la COFIA iba el GPS diseñado en la facultad que guió el lanzador y permitía ir a altas velocidades, cosa que con un GPS comercial no se podía conseguir y las limitaciones que había para conseguirlo no se podía. Así que ese fue el primer realmente desafío de nuestro GPS y funcionó totalmente bien. Realmente fue un éxito producido por los chicos del CENIT, que es para sacarle el sombrero. Este es un desarrollo que en cualquier otro país del mundo, no sé, ya estaría produciéndose a gran escala. Bueno, el VEX tuvo su primer problema, su primer problema, tuvo un problema en el lanzamiento y se nos fue el cohete contra un enganche, ¿eh? Falló eso. Gracias a ello encontramos dónde estábamos cometiendo un error, ¿eh? Se aprende, como siempre digo yo a mis alumnos, aprende más de los errores que de un acierto. Y bueno, lo volvimos a armar, ese fue el A, el B, hicimos el B2, el B1, y ese sí funcionó y cumplió todas las expectativas de vuelo, todas. El motor lo hizo un egresado nuestro que trabajó en BEN y generó el motor el actual motor de combustión de impulsor cohete que puede ser regenerativo, puede funcionar tanto tiempo como quieran, como es el de SpaceX. Estamos a ese mismo nivel en la producción de motores, obviamente ahora parado, pero bueno, ese fue un éxito rotundo de este lanzador. Y muchos cuando dicen, falló, ¿cuántos cohetes le fallan a Helios más? Pero uno podría decir, la primera B2 de Von Braun, la primera que voló fue la 300 y pico, casi la 400 B2 se lanzaron antes que volara perfectamente. Este en el segundo intento voló perfectamente. Después se construyó el VEC 5, que era la segunda etapa, paso a paso. Acá era de dos etapas, también construido en la facultad, pero ya era muy grande, terminó siendo ensamblado en Pipina, en el propio lugar de lanzamiento. Acá está montado, pero hubo que separarlo para transportar, no lo podíamos transportar por la longitud que tenía. Pero también montado en la facultad junto a todos los técnicos de CONAE y de BEN. Este es el lanzamiento, ¿eh? Realmente es impresionante el lanzamiento del VEC 5. ¿No? Es, es como si fuese un vehículo de cualquier foto de esas que vemos ahora, se veía igual. Ahí tengo filmaciones, no quiero perder mucho tiempo ahora, hechas desde la ruta, porque acá lo principal es hablar también de los otros temas. Esta es una batería espacial. Nosotros ganamos la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología para hacer una batería espacial. Se hizo, fue uno de los pocos proyectos que financia la agencia que se pudo terminar y cumplir en tiempo y forma. Es una batería similar a la que lleva el Sabiamar y ya va por el 25.000 ciclos de vida. Una batería que afuera sale $1,500,000 y se construyó no más de $150.000 y hacerla la similar de la que se trae al exterior con pilas validadas estarían en $500.000. También un tercio lo mismo que el GPS.
Esta obviamente estuvo Willy Garaventa, el señor Litio, que le digo yo, porque realmente es la persona que para mí en temas de baterías es la que más sabe en el país, sin ofender a nadie, pero yo lo he visto hablar de litio cuando nadie hablaba de litio allá por el 2004 y ha sido un luchador por las reservas de litio de Argentina que hoy se llevan como minerales y no de nivel batería. Ni siquiera sirven para nivel batería. Gracias a todos los desarrollos espaciales pudimos, esto no tiene mucho que ver con lo espacial, pero sí tiene que ver, a lo mismo que los radares, nos permitió hacer el primer avión eléctrico con celdas de batería de litio, con batería de litio, que voló, y es también hecho con una empresa. También hemos hecho colectivo, electromovilidad, pero este es un hito también. Ahora estamos desarrollando las baterías, porque estas se trajeron de Checoslovaquia, de Checo, del país, de la República Checa, perdón. Anduvieron, pero después fallaron y ahora estamos construyendo nuestras propias baterías. Y este es el proyecto que está trabajando actualmente la facultad, trabajando en las partes de térmica y tanto en el recolector de datos como en el GPS que van a volar en el Savia Mars si todo es posible y es lanzado el año que viene. Este es el GPS, la evolución del GPS, ¿m? Que voló con SAC-D, voló en el Tronador y ahora va a volar en Savia Mar, con lo cual, al ir con un GPS ya aprobado de vuelo, con trayectoria de vuelo, el nuestro va a tener trayectoria de vuelo y va a ser algo que podamos vender o comercializar con una empresa. Un poco después va a hablar Sonia de nuestros dos proyectos también. Bueno, eso es un poco lo mío, ¿eh? Acá está el Saucón. Y bueno, ahora lo que va a compartir va a seguir Sonia enganchando de acá. Pero piensen que lo de Sonia y lo hecho en el USAT y en Atenea no es casualidad. No es de un día para otro que se hacen las cosas. Voy a decir algo antes de terminar. Artemis Trello fue firmado durante la época de Filmus, él fue el gestor, nosotros tuvimos con el presidente el director de NASA en ese entonces, él hizo toda la gestión para volver a firmar el convenio con NASA y ahí se volvió a retomar el trabajo con NASA y ahí nació después la convocatoria. En el 23 nos presentamos en la convocatoria de Atenea y a partir de ahí se trabajó otra vez con NASA, que estas cosas muchas veces no se dicen. Muchísimas gracias, Marcos. Te escuchamos, creo que hablo en nombre de las personas que están acompañándonos y las que nos vayan a ver, porque esto queda grabado y se puede ver de forma asincrónica más en el sitio de la academia. También invitamos a quienes estén viendo y si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerla por el chat de YouTube que nos las hacen llegar. Pero creo que hablo, y es la sensación, el sentimiento de mucha gente, te escuchamos con admiración y con un dolor inmenso, porque una frasecita que dijiste al pasar es lo que uno siente. En cualquier país del mundo, esto producido por neuronas argentinas estaría ya en proceso de finalización, se estaría vendiendo, estaría poniendo satélites en el espacio, en cualquier país que tienen claro que el avance, el desarrollo, la mejora en la calidad de vida de su sociedad, de su población, es no ayudando a la ciencia, sino ayudándose con la ciencia. Vos mencionaste también muchos desarrollos que hicieron ustedes para la tarea aeroespacial que se pueden usufructuar por parte de empresas que dan servicios a empresas. Esos conocimientos sirven después en otras empresas, en otras líneas de investigación y de producción.
Entonces, al mismo tiempo uno siente orgullo, uno dice, pero ¿cómo un país como el nuestro, batallando siempre con problemas económicos, batallando con problemas de los más diversos, tiene esta comunidad científica capaz de hacer estas cosas? Único país de América Latina con un desarrollo avanzado de lanzador. Único país de América Latina con un reactor modular pequeño con 65-70% de avance. De América Latina y uno de los pocos en el mundo, porque en 2024 una comisión internacional, no es que lo dijimos nosotros, reconoció y ubicó al reactor CAREM de la Argentina como uno de los 4 proyectos más avanzados entre 50 y pico proyectos en el mundo. Y algunos años antes era el más avanzado, porque todos estaban en papel. Entonces, es una mezcla de orgullo, de admiración por todo lo que hacen, como vos mencionaste, la comparación de lo que cuestan algunos desarrollos en el extranjero y cómo pueden hacerlo ustedes con un precio incomparablemente menor. Y además, el récord de la CONAE y de todos los desarrollos en la actividad espacial es maravilloso, porque prácticamente sin fallos. Lo que vos mencionaste de una en la etapa de prueba, que es lo que uno espera que una tecnología que está desarrollando falle en algo, porque nadie va a hacer algo y lo va a hacer en limpio. Lo mismo que nosotros como periodistas hacer una nota y no tener que corregirle ni una letra. Sería nunca visto, ¿no es cierto? Uno lo hace y lo tiene que pulir y arreglar y mejorar. Yo recuerdo cuando se hizo esa prueba en la prensa, como muchos decían, voló 2 metros, voló 3 metros, qué sé yo. Y todos los que explotaron en países del hemisferio norte, que se deshicieron, que explotaron en el aire, y a ellos no les pareció nada del otro mundo. Y sin embargo, acá en la Argentina, ya con el segundo intento, ya estaba marchando todo a las mil maravillas. Lo mismo, los satélites que están en órbita y que estuvieron en órbita, anduvieron más tiempo que el previsto, ¿no? Así que realmente, como digo, me embargan dos sentimientos encontrados. Por un lado, un orgullo enorme por nuestros investigadores, nuestros tecnólogos, nuestros ingenieros, que son capaces de ubicarse casi sin recursos a la delantera en estos desarrollos de punta, y por el otro lado un dolor inmenso por no poder darles más aire, porque no puedan concretar tantos planes que tienen en su imaginación y en marcha, ¿no? Tal cual, Nora, tal cual y bueno, eh, esperemos que, que mejore, pero yo siento que cada vez estamos un escalón más abajo. Siempre arrancamos de más abajo. Y recuerdo haber hablado con vos cuando se interrumpió el desarrollo del tronador y el lanzador espacial, que vos me decías, nosotros perdimos a lo mejor de 150, del equipo de 150 perdimos 75. Y no se trata de yo voy ahora y los contrato. Hay que tardar 2 años más entre que uno, primero, conseguir las personas con el conocimiento, la formación, el entrenamiento, etcétera, y formar los equipos. No es algo que se hace de un día para el otro. No es como decir, uy, se me pinchó una goma, voy y compro una goma y reemplazo la goma que me faltaba, ¿no es cierto? Las cosas, estos equipos, este conocimiento que se pierde en ciencia, no es que a uno lo hacen retroceder 1 o 2 puestos. Se retrocede muchísimo y lo que se pierde en un instante para volver a recuperarlo a veces se tardan años, ¿no? Son nichos, son nichos. Cuando empezamos con los VEX, con el proyecto Tronador,
Argentina estaba haciendo lo mismo que hacía Elon Musk con el Falcon 1. Y vos fíjate dónde está ahora él y dónde estamos nosotros. Pero bueno, es como decís vos, podés tener todo el equipamiento que quieras, pero el know-how de las personas, eso no se forma de un día para otro. De hecho, muchísimos de los que trabajaron en nuestros proyectos hoy están en PDL en España, ¿m? Desarrollando el lanzador español, que no me cabe duda que va a tener éxito porque están las mejores personas que trabajaron en este proyecto tronador, formados, siendo como alumnos, ingenieros y profesionales, y hoy están allá en España. Así que, No, pero bueno, es muy triste. doloroso, pero bueno, tenemos que pensar que hay que mantener la llama ardiendo, por lo menos, y en este caso, decíamos al principio, es una posta que se va pasando de profesores a alumnos, y no sé cómo, todavía en la Argentina hay tantos jóvenes brillantes con ganas de hacer cosas, y Sonia Bota es una de ellas, además mujer en una profesión no muy amistosa con las mujeres, o que las mujeres, bueno, no proliferan porque culturalmente, socialmente, históricamente era una profesión que realmente tenía muy pocas mujeres y todavía es una de las profesiones, a diferencia de la biomedicina, donde hay muchísimas mujeres, a veces más mujeres que hombres. Bueno, la ingeniería en sus diversas variantes es todavía bastante resistente a las mujeres, pero tenemos a Sonia hoy haciéndose cargo de lo que es la ingeniería, nada menos que la ingeniería aeroespacial. Realmente otra, otro rasgo distintivo y que nos encanta. Así que bueno, te invitamos a contarnos un poco cómo fue la historia de estos satélites diseñados en la universidad, cuáles fueron los principales obstáculos y cómo fue toda esa historia de la que nos enteramos, porque cuando la NASA le dio el ok y se anunció que iban a formar parte nada menos que del retorno de una misión tripulada a la Luna. Muchas gracias, Nora. Sí, la verdad es, a ver, es un poco para mí, como vos decís, seguir la posta de todo lo que ya se viene haciendo en la facultad. Voy a pasar a la primera diapositiva porque un poco acá yo menciono, ¿no? El hecho de que todo esto parte de la historia que tiene CTA y GEMA, más de 30 años en el ámbito espacial. Y nada, para nosotros es un poco también ese orgullo de saber de dónde venimos y tratar de continuarlo y también un poco dar esta plataforma, porque así nace, ahora voy a contar un poco, pero así nace también un poco el proyecto satélite universitario, un poco dar esta plataforma para seguir formando profesionales, aun cuando la actividad nacional o en el ámbito más tradicional se empieza a frenar, ¿no? En la parte espacial, por lo menos poder seguir formando profesionales que ya estamos viendo gente que se gradúa, por así decirlo, con el satélite universitario de La Plata y está trabajando y formándose en otras partes del mundo. Así que bueno, seguimos viendo cómo Argentina forma profesionales de primera con este tipo de proyectos. Así que bueno, eh, todo lo que dijo Marcos, todo eso aplica a lo que estamos haciendo ahora porque no hubiera sido posible sin todo esto. Nosotros, a partir de la infraestructura, el personal, la experiencia que tenía la facultad en materia espacial, propusimos un satélite universitario propio de la universidad, porque la universidad hasta ahora, como contó Marcos, venía haciendo proyectos para CONAE, em, proyectos para otras empresas, pero nunca había hecho algo propio, 100% propio. Y bueno, y dijimos, tenemos el know-how, tenemos la infraestructura, tenemos todo lo necesario para poder hacerlo. Y nos mandamos. En el 2018 hicimos la primera propuesta, cuando digo hablo en plural porque éramos un grupo
con un par de amigos que habíamos hecho esta propuesta, se la llevamos a Marcos. Marcos estaba muy entusiasmado de poder hacerlo, él había pensado algo similar en su momento. Así que bueno, de hecho cuando yo le presenté el proyecto, él me devolvió un proyecto titulado prácticamente igual, con ya a medio armar porque había pensado lo mismo. Y en ese año 2018 es que arrancamos a hacer un análisis de viabilidad, a ver si realmente podíamos hacer hacer satélites propios de la universidad, con los costos, con el personal que implica, con todos los recursos, ¿no? No solamente financieros, sino también de infraestructura y de personal. Y ahí tomamos un primer contacto con los equipos de trabajo que finalmente terminaron siendo parte de este proyecto. A partir de ahí, en el 2019 continuamos con la maduración de las propuestas y los objetivos. Yo en el medio me fui a hacer la maestría y después cuando volví, Marcos me dice, quiero que sigas con este proyecto. Así que volví a la universidad y volví a seguir. A partir de ahí es que soy parte del Centro Técnico Aeroespacial. La primera vez que hago la propuesta en el 2018 era parte del GEMA, trabajando en SAOCOM. Em, y empezamos a preparar nuestra primera convocatoria abierta, que finalmente se hace en el 2020, demorada por la pandemia, se hace en junio. Una primera convocatoria abierta a toda la universidad y también a a otras universidades, a instituciones externas, para presentar misiones para este primer satélite. Nosotros lo que queríamos es que este primer satélite, USAT-1, estuviese basado en algo que sirviese, ¿no? Algo que alguien tenía un problema, alguien tenía una misión, nosotros íbamos a solucionar eso. A partir de esta primera convocatoria recibimos más de 20 propuestas de misión, seleccionamos 5 y la primera es esta USAT-1, se inicia sus actividades técnicas en el 2021. Todo esto siempre a pulmón, es decir, nunca hubo un financiamiento externo, todo es financiamiento interno del Centro Técnico Aeroespacial a partir de todas estas tareas que cuenta Marcos que se pudieron hacer a partir del desarrollo que se tuvo en la industria espacial. Por ejemplo, la industria automotriz u otras industrias que pueden aprovechar toda esta infraestructura. Así que bueno, en el 2021 arrancamos con el primer satélite de este programa o proyecto satélite universitario. Em, y no lo puse acá porque al final quise hacer hincapié en otras cosas, pero este satélite tiene como carga útil un GPS desarrollado por el grupo Zenit, que es el que mencionó Marcos, que va a estar volando también en un GPS en Mar. Es una versión más pequeña que la que va a volar en Mar, pero es un GPS completo, es decir, nos permite hacer navegación y también aplicaciones como radioocultación y reflectometría, que son formas de procesar señales para obtener datos de atmósfera y del suelo. Pero lo más importante de este primer satélite es que todos los subsistemas, es decir, ahora voy a hablar un poquito más de eso en Atenea, pero todos los subsistemas, las comunicaciones, la computadora de a bordo, el sistema de control de actitud, las navegaciones, las baterías, la estructura, todo fueron subsistemas diseñados, integrados y ensayados en la universidad. Es decir, el satélite en sí mismo pasa a ser una prueba, ¿no? Porque, por supuesto, queremos que el GPS, que es nuestra misión, funcione, pero antes de eso tiene que funcionar todo lo demás. Y el hecho de que todo lo demás funcione nos permite tener una base para un futuro que ya sabemos que funciona en el espacio. Esto, como dije, se inicia en el 2021. Para el 2022 ya estábamos avanzados, para finales del 2022 ya habíamos cumplido con nuestra segunda revisión técnica, que fue la revisión de diseño crítico. Em, y a partir de acá es que después van a ser Atenea. Ahora lo voy a contar. En este primer satélite participó obviamente la Universidad Nacional de La Plata, nos financió el lanzamiento desde la presidencia. El Centro de Ingeniería Espacial fue el líder, también salió gran parte del financiamiento desde el centro. Fue y somos
quienes desarrollamos el satélite a nivel estructural, a nivel térmico y también a nivel satélite, a nivel sistema, es decir, asegurarnos de que todo sea compatible con todo. Y después está CENIT, que es este grupo de señales, perdón, de sistemas electrónicos de navegación y telecomunicaciones, que es el desarrollador de toda la electrónica del satélite. Me olvidé de decir que el Centro Técnico Aeroespacial es quien desarrolló también las baterías, en base a lo que Marcos comentaba del desarrollo de baterías de ion litio. Tuvimos colaboración en la fabricación y ensayos del IAR y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. El IAR fue quien nos permitió hacer los ensayos de compatibilidad electromagnética y de comunicaciones. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica nos desarrolló los paneles solares. Después, como revisores técnicos, también actuaron CONAE e INVAP. Nos prestaron bastante conocimiento de su parte para, especialmente estas primeras etapas que fueron en el 2021 y en el 2022. Les muestro un par de fotos de lo que fue el desarrollo de USAT. Por un lado tenemos todos los ensayos, ensayos mecánicos, térmicos, funcionales, todo lo que ven acá, todas estas fotos son en la universidad. Los ensayos mecánicos y térmicos se hicieron dentro del CTA, los funcionales dentro de CENIT, y la integración, que se ve a la derecha de la pantalla, se hizo también dentro de las instalaciones de la facultad. Parte se hizo dentro del CENIT y parte se hizo dentro del CTA. Finalmente, bueno, abajo tenemos al grupo completo. Cuando el satélite fue finalizado, ya estaba embalado para partir hacia el lanzamiento, que va a ser en octubre de este año. Todo este satélite ya hoy está terminado, pero creo que lo que mejor ya nos dio este USAT 1 fue que nos permitió en 2023, gracias a todo este desarrollo maduro que ya traíamos, presentar a NASA una propuesta de misión para Artemis 2, que bueno, llamamos Atenea. En 2023, en octubre, nos llega por parte de NASA, bueno, por parte de CONAE, a CONAE le llega de parte de NASA una carta donde nos invitaban a proponer una misión para volar en Artemis 2. Sabemos que esa carta le llegó a todos los países que firmaron los acuerdos Artemisa, y eso es lo que mencionaba Marcos, de los acuerdos Artemisa que se firmaron en julio del 2023. Y bueno, presentamos esta misión que iba a ser desarrollada a contrarreloj porque esto se presenta en octubre del 2023 y tenía que estar listo para mayo del 2024. Finalmente tuvimos más tiempo de eso que esperábamos, pero imagínense un satélite que se tenía que desarrollar en mucho menos de un año, estábamos hablando de un par de meses. Tener toda esta tecnología desarrollada de antemano fue fundamental. Así que bueno, en 2023, finales, principios de 2024, NASA nos acepta esta propuesta. En febrero de 2024 es que nos llega la carta de NASA diciendo que estábamos en camino para poder volar en Artemis 2. Y en el medio hubo todo un desarrollo, que ahora voy a mostrar un par de fotos, que implicó adaptar todo esto que se tenía de USAT 1 a una misión del calibre de Artemis 2 que llevaba tripulación a bordo. Y realmente nos puso en un ejercicio constante de revisiones de NASA, de poder asegurar la seguridad, valga la redundancia, de esta misión. Porque bueno, estábamos volando justo por debajo de los astronautas. Yo acá no lo puse, tenía una imagen donde se ve que está la cápsula Orión y justo por debajo, en el anillo que sostiene la cápsula Orión al SLS, es que nosotros íbamos volando de prestados, ¿no? Ahí colgaditos, por así decirlo, de este cohete que nos llevaba a órbita. Por esto es que NASA nos pedía un nivel de aseguramiento de misión, así se le dice, que excedía de sobremanera lo que implica un satélite tipo CubeSat, que son estos satélites pequeños, de estandarizados, de bajo costo. Y cada cosa que nosotros estábamos desarrollando
para NASA podía fallar de forma catastrófica, así que teníamos que hacerle 1 millón de ensayos y 1 millón de pruebas y demostrarles una y otra vez que todos los ensayos y todos los análisis que hacíamos eran rigurosos. Ahora muestro un par de fotos para que lo vean. Atenea finalmente voló a bordo de Artemis 2 el 1 de abril de 2026. Recibió telemetría en las primeras horas del 2 de abril y finalmente reingresó en la atmósfera terrestre a las últimas horas del 2 de abril, después de 20 horas de misión, que era lo esperado y realmente fue todo un éxito porque los sistemas funcionaron tal como lo esperábamos, dándonos a nosotros desde la UNLP una consolidación en nuestra experiencia con herencia de vuelo en todos los sistemas que aportamos, la estructura, la computadora de a bordo, sistema de comunicaciones y receptor GPS, porque yo siempre digo, en la industria espacial, si uno no tiene herencia de vuelo, si nunca voló y demostró que sus sistemas funcionan en el espacio, no son tenidos en cuenta de forma seria, son considerados un proyecto ficticio prácticamente. Hasta que uno no vuela en la industria espacial, no existe. Así que bueno, este satélite fue desarrollado en conjunto por la CONAE y la Universidad Nacional de La Plata, con participación de la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la UBA, la Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica nuevamente y la empresa Beng, que ya la mencionó Marcos. Fíjense que hay un compendio ahí de instituciones estatales que participaron de esta misión, aportando todos sus experiencias previas en la industria espacial. Acá nuevamente el IAR estuvo a cargo de los ensayos de comunicaciones, también nos prestaron las estaciones terrenas para poder detectar a Atenea, ahora tengo un videito, y la Comisión Nacional de Energía Atómica fue la que hizo los paneles solares. Después la Universidad Nacional de San Martín y la UBA aportaron cargas útiles y Beng fue quien nos asistió en la integración de todo este satélite. Acá les dejo un pantallazo general de lo que hizo la UNLP en este satélite, todo el hardware que aportamos y también un poco acá algunas fotitos. Esto que ven acá, este videíto de la estructura, es la estructura que fue fabricada en el CTA, en nuestro centro de maquinado de 5 ejes. Después también está un poco de la electrónica que voló a bordo de este satélite. Y bueno, acá tenemos algunas fotos. A la izquierda, la integración del satélite, tanto en parte en las instalaciones del CTA y también en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba. Todas estas fotos a la izquierda tienen como protagonistas a científicos, ingenieros de nuestra facultad. En este caso estaban Joaquín y Aldana. Em, y después está más hacia la derecha, tenemos el satélite integrado completo con todo el equipo, también gente de CONAE. Por parte de la universidad teníamos ahí también gente involucrada en la finalización de la integración. Arriba a la derecha está el equipo que llevó Atenea a NASA, al Kennedy Space Center. También, bueno, mayor parte de CONAE, pero también había gente de la UNLP, estaban Joaquín y Aldana nuevamente, que fueron los que se encargaron de que el satélite fuera montado al SLS. Y bueno, abajo tenemos un videíto de las primeras recepciones de telemetría en las antenas del Instituto Argentino de Radioastronomía. Fue todo un éxito, un logro. Yo siempre digo que yo me emocioné más cuando me dijeron que había vivido, ¿no? Que había transmitido telemetría. El lanzamiento, por supuesto, es emocionante, pero hasta que no recibimos telemetría yo no estaba contenta. Así que bueno, ahí también tenemos una pequeña imagen que llegó desde Suecia, que se ve el ICPS, que es el anillo que nos transportaba, con todos los puntitos que son los CubeSats que se fueron desplegando, y ahí se ve el primero, que es Atenea. Un poco más brillante, hacia abajo a la derecha, está
Orion, la cápsula que ya se iba rumbo a la Luna. Todo esto fue hecho con una supervisión de NASA constante y nos dio un conocimiento que realmente excede lo que fue la misión en sí. La misión en sí, el hecho de que funcionara tan perfectamente, fue la frutilla del postre, pero realmente toda la experiencia previa ya había sido extremadamente valiosa, porque trabajar a este nivel de rigurosidad no es habitual en este tipo de satélites y bueno, nos dio la oportunidad de poder hacerlo. Así que bueno, lo hice rápido como para poder recibir preguntas o seguir la charla. Nuestros próximos pasos, hitos, proyectos que tenemos. Por un lado, arrancamos con el lanzamiento de USAT 1, que va a ser más adelante en este año, en octubre del 2026. Posterior a este lanzamiento, a finales del año 2026 o principios de 2027, arrancaríamos con las actividades técnicas del USAT 2. Ya presentamos propuestas para volar a bordo de futuras misiones Artemis. Estamos esperando respuesta. Hoy me llegó el comentario de parte de NASA de que próximamente van a estar enviando las respuestas. No sabemos si son positivas o negativas, pero sabemos que nos van a estar dando respuesta a las misiones, a las propuestas que presentamos. Y por supuesto, con todo esto, nuestra intención es seguir colaborando con otras universidades y actores de la industria espacial y especialmente lograr, ya que tenemos toda esta experiencia de vuelo, una inserción en el mercado local y global de pequeños satélites, que dicho sea de paso, por ejemplo, para que se den una idea, ahora todo lo que fue desarrollado en la universidad aparece en lo que llamamos el State of the Art, que es un documento que muestra el estado del arte en tecnologías para pequeños satélites, que es de NASA, es una de las principales referencias que tenemos para toda la tecnología de pequeños satélites. Ahí aparecemos con el CENIT y la Universidad Nacional de La Plata, el sistema de comunicaciones, el sistema de GPS, las antenas, todo eso ya aparece ahí como algo que, como un desarrollo que ya voló y fue probado en vuelo. Así que para nosotros eso es un hito gigantesco porque nos da esta validez para poder participar de un mercado internacional cada vez más exigente, digamos. Y bueno, con esto cierro y ya damos, seguimos la conversación. Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Interesantísimo todo lo que contás. Y no nos escucha nadie. ¿Es verdad que el satélite argentino Atenea fue el primero que detectaron la telemetría y que había otros que estaban perdidos? Sí, sí, es verdad, es verdad. Nosotros fuimos los primeros en recibir telemetría. De hecho, nos reíamos de que todos nuestros... teníamos un sistema que retrasaba las comunicaciones a pedido de NASA para asegurar la seguridad de toda esta misión. Eh, y nos reíamos de que no había funcionado, porque realmente recibimos a los 15 segundos del despliegue, estábamos recibiendo señales y de forma fuerte y clara. El resto de las misiones, sabemos que la de Arabia Saudita funcionó, no sabemos cuánto tardó en recibir, pero sí sabemos que la coreana y la de Alemania, que eran los otros dos satélites, no habían podido recibir señales y nos pidieron ayuda de forma, digamos, Extraoficial. informal, ¿no? Sí, por fuera de todos los protocolos que había para ver si podíamos detectarlos. Y realmente fue algo que casi que no dudamos, fue este espíritu colaborativo que existe en la industria espacial, especialmente en Argentina, ¿no? Con nuestra forma de ser. Salieron a buscarlos y los detectaron enseguida. Ahí ponemos un poco la muestra de que la capacidad técnica para no solamente diseñar, construir todo, sino también operar estas estaciones terrenas en Argentina es gigantesca. Tenemos una capacidad enorme. Y bueno, es el día de hoy que cada vez que hablamos con ellos nos vuelven a agradecer el hecho de que pudimos detectarlos. Y si bien no lo salvaron porque fallaron las misiones, sí por lo menos pudieron descargar datos y entender un poco más qué es lo que falló, que eso es valiosísimo en la industria espacial, porque las oportunidades de lanzamiento son limitadas. Claro, qué maravilla lo que contás, porque uno siempre, no sé si les pasará a ustedes, pero uno siempre que va al escenario internacional es como que va
de menor a mayor. Siempre nos sentimos como David y Goliat, ¿no? Los chiquititos, que lógico, esos aparatos, Alemania, países que tienen no solo una tradición enorme, sino una cantidad de recursos incomparables con respecto a los que tenemos nosotros. Y sin embargo, fallaron. Y el nuestro anduvo como un relojito. Yo me acuerdo haber hablado con los operadores de la Central de Recepción de Datos Satelitales de Córdoba antes del lanzamiento, que ellos iban a estar de paro ese día y suspendieron todo para seguir el lanzamiento del satélite. Em, y después nos decían, anduvo pero como un relojito, lo ubicamos enseguida y no era algo tan sencillo, ¿no? Así que uno dice, pero ¿cómo puede ser que realmente sin red de contención, porque competimos de menor a mayor, competimos con muchas cosas en Y, contra, ¿no? y- y un bocadillo, Nora, de los 4 satélites, de los 4 que usa, el único hecho por el Estado, por las universidades, era el argentino, los otros 3 hechos por empresas privadas, financiados por las agencias, pero hechos por empresas privadas. El único hecho con universidades y el sistema científico tecnológico estatal es el nuestro. ¿Y fue el El- único que funcionó o hubo otros que funcionaron? no, el El de coreano, Arabia bueno. Saudita. Arabia Saudita. El Sí, coreano no, pero tuvimos, gracias al coreano ahora sabemos, vamos a usar una propulsión parecida a la del coreano, que esto que dice que es tan seguro, hay que ser seguro para, nosotros no le pudimos poner propulsión, por eso dio una sola vuelta, porque era muy peligroso, había que validarlo, y bueno, los coreanos le pusieron un motor a vapor, si quieren, vamos a decirlo así. sí, Realmente es es así, sí. extraordinario. Extraordinario que es lo que pensamos a futuro nosotros. Claro, pero qué maravilla, cómo, bueno, la CONAE se sienta a la mesa con cualquier país de igual a igual, no es que ni son primerizos ni, o sea, todas las misiones que hicieron, prácticamente uno puede decir, salvo el primer satélite que no fue por error nuestro, sino que fue por un error en el brazo del lanzador, el que tenía que dejarlo en órbita, pero todas las otras misiones, 100% de éxito, ¿no? Y misiones importantes. La NASA le confió a la CONAE instrumentos de 3.000 millones de dólares y anduvieron fenómenos como el Aquarius, ¿no? Acá hay una pregunta que nos hace alguien del público, de alguno de los amigos que están viendo esta charla, muy informal, pero que, bueno, es bárbaro para mi modo de ver, es un privilegio porque nos permite conocer estos detalles, ¿no? Que es el detrás de escena de estas cosas. Y pregunta si tienen proyectos con la Agencia Espacial Europea. Em, con la Agencia Espacial Europea, acá corregime Marco si me equivoco, creo que actualmente no tenemos proyectos, pero sí hemos participado con la Agencia Espacial Italiana, por ejemplo en SAOCOM, también en SACD. Pero siempre están las puertas abiertas, realmente tenemos una colaboración a ver, una relación muy cercana con varias de las agencias dentro de lo que es la Agencia Espacial Europea, la agencia italiana principalmente, pero bueno, hay otras también ahí que son muy grandes y muy cercanas a la Argentina. Así que bueno, no actualmente, pero esperemos que en el futuro cercano sí. No, Y hubo un... ahí, sí. adelante, adelante. No, no, que fue invitada a Argentina a participar en una constelación para el Atlántico, sumar a Sabia Mar, pero bueno, no fue considerada en su momento por cuestiones que participaba Inglaterra también, pero bueno. Eh, o sea, como dice Sonia, uno está abierto, eh, pero siempre los lazos los genera, o por lo menos los generaba, CONAE es la que
Nosotros siempre el vínculo internacional de la Argentina siempre ha sido con AEM. ¿Y qué hay sobre la colaboración? Porque hubo en algún momento una idea de que Brasil y la Argentina sumaran fuerzas para desarrollar un satélite meteorológico, pero también otros proyectos espaciales. ¿Eso puede prosperar o está totalmente anulado por el recorte este de presupuesto que no se quiere invertir nada, en nada que no sea estrictamente comercial y de inmediato, de inmediata realización y ganancia inmediata? No sé si Marcos querés No, decir, yo creo que no, hoy por hoy no hay, no tenemos, o por lo menos no tenemos noticias nosotros de estar, se había avanzado con Brasil en el gemelo de Savia, creo que los brasileros han avanzado y no sé si no lo pusieron en órbita, pero no, que yo sepa, no, o por lo menos no hay noticias de cooperación. Tal vez en otra puede ser, pero no, yo no he escuchado que se avance como el proyecto que decías vos de la Agencia Latinoamericana Espacial que se quería hacer o proyectos conjuntos. Entendemos que, por ejemplo, había salido el BID para hacer el Saucón de nueva generación y la Argentina, si bien fue otorgado, no se optó por usarlo, ¿no? Así que ya creo que no es por falta de fondos, sino es porque hay desinterés, me parece. Qué pena, ¿no? Porque también, bueno, la posibilidad de unir fuerzas permitiría potenciar las capacidades de cada uno de los países, ¿no? Nosotros, siendo una economía mucho más pequeña que la brasileña, sin embargo, en materia espacial se había avanzado mucho más que Brasil. Brasil había tenido también un proyecto de lanzador que se vio frustrado en sus inicios porque ellos tuvieron un accidente muy grande, muy importante, y sin embargo la Argentina estaba avanzando muy bien, incluso fuera del impasse que hubo entre 2015 y 2019, 2015 y 2018, eh, ya se estaba trabajando en el motor, en el lanzador, estaba avanzando muy bien y estaba la posibilidad de no solo utilizarlo para nuestros propios satélites, que el doctor Baroto había tenido esa idea de que trabajaran en conjunto, compartiendo servicios, ¿no? Em, Sino también de brindar servicios a otros países de América Latina. O sea, no solo era una inversión, digamos, para ganar soberanía, desarrollar tecnología, sino que también podía pensarse como un ingreso de dólares, brindando servicios a otros países de la región, ¿no? Sí, hoy yo los datos que tengo es que las agencias espaciales de los países vecinos están invirtiendo, se están desarrollando. Chile está muy fuerte, está armando su propio laboratorio de ensayos espaciales. Paraguay también está en esa carrera y bueno, Brasil obviamente, ellos no discontinuarán las políticas, pase el gobierno que pase. Pero bueno, hoy no sé si hay un vínculo como lo supo haber. Yo me acuerdo haber varias veces las reuniones que se hicieron con agencias de Latinoamérica, de Sudamérica, en Bariloche o en Buenos Aires. Eso no, por lo que sé, no está sucediendo, ¿no? Por lo menos de estado a estado. sí, y ahí quiero Sí. agregar también lo que dice Marcos, el resto de los países de Latinoamérica, especialmente los del Cono Sur, se están desarrollando muchísimo, se nota mucho en la interacción en congresos, en la cantidad de consultas que tenemos para poder prestar servicios a estos países para hacer satélites. Y creo que ahí también está un poco lo que Argentina tiene que empezar a ver rápido, porque si no se los van a comer, el mercado es así, te come crudo.
que tenemos esta capacidad de poder prestarle servicios y a generar ingresos atendiendo las necesidades de la región. Es decir, no hace falta ni siquiera que vayamos a competir en Europa, que vayamos a competir en Estados Unidos. Es cuestión de simplemente fortalecer esta presencia en países de la región para poder, poder brindar servicios, que es lo que estamos intentando hacer desde la universidad, pero si tuviéramos una política pública que lo fomente sería mucho más productivo. Así es, así es. Realmente, como vuelvo a insistir, uno siente una mezcla de admiración, orgullo por lo que somos capaces de hacer. Digo somos en el sentido de lo que se puede hacer aquí en el país y también desesperación por ver que no se le da aire a un sistema científico con todas las capacidades, profesionales talentosos, brillantes, bien formados que trabajan en conjunto, porque el CONICET y los distintos centros del CONICET, de la CONAE y otros laboratorios y la Facultad de Ingeniería, las universidades trabajan en conjunto si un poco se siente el mismo fervor en la ciencia que vivimos ayer con el partido de Argentina, ¿no? Eh, no, no darse por vencido ni aún vencidos. Esa es la sensación que uno tiene, que los científicos argentinos tienen esa garra, esa pasión de seguir adelante, de seguir sus sueños, porque va en todo lo que hacen mucho más que un interés monetario, porque la verdad es que no vemos supermillonarios entre los científicos que desarrollan estas cosas, que a lo mejor si trabajaran en otros países tendrían puestos más que tentadores, ¿no? Y sin embargo, bueno, lo hacen por pasión, por hacerlo también y por hacerlo desde acá. Alguna vez una gran viróloga argentina me dijo, porque volvió en el 2001, y uno decía, pero ¿cómo volviste? Estabas trabajando en Estados Unidos. Y dice, pero yo sentí que acá podía hacer una diferencia. Allá era una más del engranaje, y bueno, tal vez por eso tienen esa pasión y uno también se siente tan agradecido. Marcos Actis necesita irse porque va a emprender un viaje larguísimo a China y ya se tiene que estar yendo para el aeropuerto. Así que le agradecemos doblemente, triplemente que nos haya acompañado para contarnos todo esto. Por supuesto, siempre a disposición. Marcos, un enorme abrazo, muchas gracias por estos minutos, buen viaje y no sé si querés decir alguna palabra antes de retirarte. No, que un poco ver la Sonia es ver los alumnos que tenemos en la facultad. A mí me da vida el ambiente. Mi facultad es un mundo, parece a veces parece que vivimos en otro planeta. Los chicos, realmente yo estoy orgulloso de nuestra juventud, las ganas, las pilas. Podríamos hablar de todos los proyectos que están haciendo los pibes y las ganas que le ponen y que realmente cuando yo siento hablar de la juventud, que hablan no bien, cuando uno recorre nuestras aulas y camina con los chicos, y creo que falta esto, de que cuando te vienen a buscar uno no empiece a poner peros, sino decirles, vamos, ¿eh? Si hay algo hecho yo desde que estoy en la facultad, es decir lo que no me decían a mí. Yo cuando quería hacer algo siempre había un pero, siempre había un problema. Los que me conocen y están en la facultad saben que cuando me vienen a buscar, vamos. Y bueno, así me meto yo en miles de quilombos, pero es una satisfacción enorme que un chico salido de mi laboratorio me escriba de Kazajistán lanzando la Soyuz, poniendo un satélite de la ESA en la Soyuz y que me mande una foto al lado del cohete. Realmente eso no tiene, como diríamos, la propaganda de la tarjeta no tiene precio. Ver a nuestros egresados, nuestros pibes en la facultad, no tiene precio. Y eso es lo que me da esperanza de seguir, insistir, insistir, insistir.
Así que, como decís vos, como fue ayer el partido, a veces uno se siente así, que baja los brazos un ratito, pero después agarra fuerza otra vez y seguimos. Y realmente cuando encontrás gente como Sonia, que como alumno, porque es así, siendo alumna queríamos hacer un satélite, me acuerdo que se lo traté de vender al gobernador de La Rioja. Me acuerdo. Y cuando vino y regresó, ¡ay, qué alegría! Dije, bueno, ahora sí, Sonia, vamos. Y ahí va, y ya estamos. El satélite está allá yéndose a España y próximamente a Estados Unidos para volar en nuestro USAT, que tocó la mano de muchísimos alumnos que hoy algunos ya están estudiando en Estados Unidos, en otros países y participaron en el satélite. Así que gracias por la invitación y a disposición para lo que necesite. La verdad, muy inspirador para los jóvenes, ¿no? Que a veces piensan que no hay futuro. Bueno, ver que de alguna manera a veces uno tiene que encontrar las personas correctas para poder dar rienda a esos sueños. Marcos, muchísimas gracias. No tenemos, creo, preguntas en el chat, así que nos iríamos despidiendo. Sonia, te invitamos si querés a decir unas últimas palabras Bueno, para, para mm, despedirnos y dejar abierto. Chau, Marcos. Buen viaje, buen viaje. Este, realmente tiene, la Argentina tiene una posibilidad en la actividad espacial. sí, sí, la posibilidad está, a ver, lo estamos demostrando. Creo que Atenea simplemente fue volver a mostrar que Argentina es parte de los grandes dentro de la industria espacial. Por supuesto, no tendremos la capacidad financiera ni de recursos que tienen los grandes grandes, pero si los usamos inteligentemente, si están a disposición, recursos en Argentina los sabemos usar, así que podemos hacer grandes cosas por mucho que sea en menor escala que otros países. Y creo que podemos lograr proyectos y productos que están para competir con cualquiera a nivel internacional. Y creo que un poco lo que decía Marcos, que bueno, él ve en la facultad los egresados, los chicos que participan. Creo que también al revés, yo habiendo estado del otro lado, habiendo sido alumna, el tipo de espacios que se están formando, especialmente con líderes como Marcos, nada, nos permiten a nosotros también seguir aportando al país y al mundo, digamos, un poquito de tecnología que, a pesar de todo. Muchísimas gracias, Sonia. La verdad es que, como digo, muy inspiradoras las palabras de ustedes y uno tiene que pensar que, bueno, no está todo perdido, siempre hay un resquicio para, ojalá quienes gobiernan hoy los destinos y la ciencia local, los que tienen que tomar las decisiones, puedan reconsiderar muchas de las decisiones que se está tomando y que atentan contra todo este talento, contra todo lo que se podría hacer eh, y que no se apaguen las brasas de de la pasión que ponen ustedes en el desarrollo de estos proyectos. Les mandamos un gran Esperemos. abrazo también a Sonia, felicitaciones, Muchas porque gracias. como digo, es una fuente de orgullo enorme. Todos los proyectos espaciales de la Argentina, y en este caso el último, Atenea, que anduvo 100 puntos, no 10 puntos, 100 puntos, eh, incluso, como decíamos, ¿no? Sin apoyo ninguno, porque hasta incluso tienen una deuda con la universidad todavía de Sí. equipamiento que se compró para el satélite, que no se las han pagado. Este, pero bueno, igual, así todo contra viento y marea, fue la fibra, la garra, el corazón de, de los jóvenes y de los mayores también, que son los que les van pasando toda la experiencia para que eso pudiera hacerse. Así que les mandamos un gran abrazo.
y a los amigos que nos acompañaron o los que vean este encuentro con la academia, les queremos decir que el mes que viene va a haber otro encuentro, como todos los meses, y en este caso se va a tratar sobre la interacción entre el océano y la atmósfera, un mecanismo vital para la variabilidad y el cambio del clima. Justo en momentos en que uno de los temas que acapara los titulares de los medios en todas partes es el fenómeno de El Niño, que aparentemente va a tener una intensidad inusual y podría depararnos lluvias, inundaciones, en fin, incluso incendios en algunas partes de la región. Así que los invitamos para el próximo encuentro. Sigan el sitio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y estén atentos, se publica en las redes para quienes puedan hacerlo y si no lo verán en diferido, un nuevo encuentro con la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales organizado por la doctora Gloria Dubner. Mi nombre es Nora Bar, soy periodista científica. Me despido y les deseo a todos un excelente mes. Nos encontramos de nuevo en el próximo encuentro.